Lo dicen los analistas, el chavismo venezolano de Maduro ha vuelto a recurrir al enemigo exterior para dar respuesta a sus problemas internos. Los presos políticos, el desabastecimiento del pueblo y las libertades son elementos de debate internacional. Ustedes saben que de Madrid, la derecha, de Bogotá, la ultraderecha, y de Miami, la ultraderecha, han hecho un eje Madrid-Bogotá-Miami para conspirar contra nuestra patria. Ahí tienen a Felipe González, lobista, quien se ha incorporado abiertamente ganando un sueldo muy grande en euros a la campaña contra Venezuela, a apoyar al golpe en Venezuela, el golpe contra mí. Ya basta de abuso, que las cortes opinan, vayan a opinar de su madre, pero no opinen de Venezuela. Ya basta. Cortes de España es abusadora, élite corrupta de España. Se utiliza todo el poder del gobierno español para apoyar la conspiración y tratar de derrocar el gobierno democrático y legítimo de Venezuela. Desde el gobierno de Rajoy se apoya el terrorismo en Venezuela, a los terroristas en Venezuela. Sigue, 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 sigue. Mucha bulla, por ahí se escucha, la corrupción es tuya. No caigamos en malas decisiones. Ponte cómodo, relájate y escucha lo que Adafruit propone. Mucha bulla, por ahí. Nicolás Maduro afronta el año electoral más difícil de la República Bolivariana de Venezuela. Con cerca de un centenar de presos políticos y la gran mayoría de los medios de comunicación no progubernamentales suspendidos, la caída de popularidad del presidente venezolano llega desde los estantes de los colmados vacíos de productos que pueden encontrarse mucho más caros en el saludable mercado negro. Hace escasas semanas, quien iba a financiar el terrorismo, quien estaba intentando un golpe de Estado, incluso asesinar, como lo aseguró en la Cumbre de las Américas, era el presidente Obama. Bajo el argumento de que los Estados Unidos estaban a punto de invadirnos, estábamos a punto de una confrontación bélica, etc., se puso a recoger firmas en el país y ahí estuvo un mes o casi 2 meses con una campaña millonaria en vallas, en movilización. Y en un mes Venezuela nos discutió que somos el país con la inflación más alta del mundo. Mientras el promedio de la inflación en América Latina apenas llega a 5 puntos, en Venezuela el año pasado llegó a 70. La carestía fue el motor de la cadena de manifestaciones a favor y en contra del gobierno que entre febrero y julio de 2014 dejaba en las calles 43 muertos, 878 heridos, 3.351 detenciones y 27 encarcelados. A ellos se han ido sumando las detenciones de opositores políticos y de abogados de los detenidos, la persecución y amenaza de periodistas y el cierre de medios de comunicación. Amnistía ha podido documentar torturas y malos tratos, desde amenazas, violencia sexual, descargas eléctricas, golpes, humillaciones, y además en un contexto de un aumento de las detenciones arbitrarias a líderes políticos, ¿no? Como alcaldes o como líderes de la oposición política, o incluso militantes LGBTI o incluso abogados, ¿no? Este es un contexto y la cola de este contexto, lo que se ha prolongado además es que la impunidad ha sido tan grande en materia de violación de derechos humanos. Hay apenas 30 policías procesados. Estamos hablando de 238 denuncias de violaciones de derechos humanos. Sin el carisma de Chávez, sin más base económica que un petróleo en devaluación, cuyas exportaciones no pueden compensar la inflación rampante, la economía venezolana entra en una espiral de difícil salida, sobre todo si quiere mantener los programas sociales y las subvenciones dentro y fuera de Venezuela. Es evidente que la dependencia petrolera ha marcado la economía venezolana desde hace mucho tiempo. Hay eso que se conoce como la enfermedad holandesa, que es la excesiva dependencia de productos como los hidrocarburos, por ejemplo, que llevan a abandonar políticas fiscales serias, y esto dispara, entre otras cuestiones, el déficit, ¿no? No entra dinero en el país, pero también porque hay una gran crisis de confianza. Y parece que no, pero la confianza es algo que es en la economía, en los mercados financieros es clave. Es decir, hasta que los inversores no empiezan a confiar en una economía, no entra dinero. Por ejemplo, en el caso de grandes empresas de nuestro mercado, de los blue chips, Santander hace ya
mucho que se fue. Digamos que queda BBV, queda Meliá, queda Telefónica, digamos que tiene alguna pequeña inversión ahí, pero todas las tienen básicamente provisionadas, es decir, como si valieran cero. Aún sin fecha, Venezuela debería celebrar elecciones legislativas este año. Según las encuestas, los electores chavistas no quieren a Maduro como a Chávez. Consciente de su propia división, la oposición política ha acercado posiciones. Lejos de los sectores que propiciaron el intento de golpe del 2002 contra Chávez, la principal organización opositora, la Mesa de Unidad Democrática, reúne hoy a más partidos de izquierda y centro que de derechas. En medio de eso nosotros tenemos que mantenernos en la ruta electoral, porque no creemos en atajos, no creemos en golpe de Estado. Aquí quienes han dado golpe de Estado son los que hoy gobiernan, que vienen de un movimiento que dio un golpe de Estado. Nosotros somos demócratas. Además, debo adelantarte algo. Ellos, a todo el que los adversa es la derecha burguesa recalcitrante. En mi caso personal, yo soy un hombre de pensamiento de centro-izquierda. Entonces, la mayoría de la izquierda venezolana no apoya el régimen. Venga quien venga, sea quien sea el reemplazo de Nicolás Maduro, se verá forzado a hacer una serie de ajustes brutales para poder enderezar la situación, ajustes que van a implicar devaluación de la moneda, eliminación de subsidios y por lo tanto alzas de precios tanto en combustibles como en alimentos y otros productos de primera necesidad. Va a tener que de alguna manera poner en blanco y negro la economía, ordenarla, y esto va a provocar alteraciones del orden público y grandes reacciones sociales en contra de lo que van a visualizar como un atentado a las conquistas alcanzadas durante los años de Hugo Chávez. Sea cual sea el peligro exterior para Venezuela, los centinelas parecen indicar con sus fríos datos que el enemigo está dentro. Porque esta bomba les puede explotar. Ahora empezamos a rimar. Esta poesía no se puede acabar. Nuestros adversarios no nos quieren escuchar. Porque esta bomba